sea por allí que así que bueno, un saludo muy especial y aquí está un amplio margen de nuestro país, ¿cierto? Desde diferentes partes. Un honor desde Medellín. Bueno, muy bien. Entonces arranquemos, ¿cierto? Esto estaba inicialmente de 6:30 a 8:45, ¿correcto, Nancy? 6:30 abrimos para atender a los estudiantes con dudas académicas y otros temas. O sea que la clase va hasta las que 12. 9:15. Ah, bueno, listo, Tiene excelente. 10 minutos de receso como es costumbre en el momento que usted lo considere, profe. Yo creo que vamos de largo y más bien cogemos ese tiempo al final. Bueno, vamos a arrancar nosotros. Voy a utilizar una presentación como si estuviésemos en el tablero del salón. No voy a utilizar una diapositiva previamente establecida porque eso limita significativamente la posibilidad de análisis, sino que entre todos vamos a ir nosotros analizando diferentes dinámicas y así puede ser un poco más animada o dinámica nuestra clase. Así que cuando usted se sienta con necesidad de preguntar o aportar algo, pues dígalo en el chat, que yo aquí estoy viendo el chat permanentemente. ¿Listo? Y bueno, entonces vamos a estar el día de hoy en una clase que me parece muy chévere y en especial para las convocatorias que ustedes están presentando, los concursos de mérito quizás son un imperativo constitucional en el mundo actual, aunque tenemos que seguir fortaleciéndolos. Pero de cara al examen tenemos que dar todo de sí para el examen. Lo que todavía me fastidia un poco de los concursos de mérito son los temas de entrevistas, porque son muy subjetivos y a veces tienen un altísimo porcentaje. Pero pese a eso y más allá de las entrevistas, vamos a centrarnos en lo que nosotros podríamos considerar como los conocimientos necesarios para un examen de conocimientos. Y aquí es donde nosotros vamos a estar hoy en la clase de principios constitucionales. Como ya lo decía Nancy, yo soy Juan Sebastián Perilla, aunque en el bajo mundo de las redes sociales, y dijo bajo mundo porque realmente es bajo, me conoce todo el mundo como Profe Perilla. Así que si usted me quiere seguir por allí, seré muy feliz y me manda un mensaje y me dice, fui su estudiante y yo lo sigo también porque me encanta seguir a mis estudiantes y conocer a cada uno de ellos y darles likes donde corresponde. Con eso entonces, ¿qué vamos a ver nosotros hoy? Cuando hablamos de principios constitucionales, el objetivo es empezar con un marco hermenéutico. ¿Qué significa un marco hermenéutico? Un punto de vista, ¿cierto? A partir del cual podemos empezar a interpretar el tema desde y para el cual vamos a hablar cada uno de nosotros. Y ahí es cuando nosotros vamos a arrancar con los siguientes contenidos sugeridos para hoy. Aunque es una estructura sugerida, vamos a tener la posibilidad de ir fortaleciéndola a medida que ustedes hagan preguntas o si lo quieren desde alguna u otra perspectiva. Casi siempre, ¿cierto? Para hablar de principios constitucionales, las pruebas estandarizadas de los concursos de méritos buscan que usted entienda el modelo de estado en el cual nosotros estamos, ¿cierto? Desde sus nombres y sus apellidos. Nombres y apellidos. Entonces, vamos a hacer un poquito de énfasis al comienzo en ese modelo de estado y luego vamos a hacer mucho énfasis en una característica muy especial que es el nombre del estado actual. ¿Cuál será el nombre de nuestro estado? No de estado colombiano, ¿cierto? Digamos, el nombre del estado en Colombia, ¿cuál es? El gran nombre que todos aprendemos de memoria, ¿cierto? Es el estado que con ese social, ¿cierto? Y allí vamos a ver que cuando nosotros nos preguntan principios constitucionales, lo más importante es tener la posibilidad de hablar de un Estado social y diferenciarlo de otros modelos de Estado que hay hoy. ¿Cierto? En el siglo XXI, y hablando del siglo XXI, nosotros tenemos cuatro modelos de Estado particularmente. Uno es el social, pero hay otros en los cuales hay que diferenciarlo, que por ejemplo se encuentra el socialismo, se encuentra el capitalismo y se encuentra el comunismo y otras derivaciones que pueden existir a partir de ahí, pero nosotros vamos a centrarnos puntualmente en el nombre de nuestro estado, que es el estado social. Y cuando ya vemos el nombre, pues nosotros tenemos que pasar al apellido. ¿Cuál es el apellido del estado social que nos hace sufrir tanto a veces y que nos preocupa tanto en ocasiones? ¿Alguna idea? Con D. ¿Cuál será ese nombre de derecho? Muy bien, Mateo. Y entonces a nosotros nos enseñan eso
esta dinámica del nombre del apellido y nosotros lo repetimos, pero esto tiene unas implicaciones importantes que deberíamos empezar a considerar. Casi siempre cuando cada uno de nosotros vamos a tener la posibilidad de abordar el estudio de alguna situación, de alguna pregunta o algo por el estilo, pues nos van a exigir a cada uno de nosotros empezar a sugerir lo siguiente. Primero, ¿cuál sería, cierto? ¿Cuál sería frente a una situación concreta, a un caso concreto? Casi siempre nos pueden dar una respuesta de qué respondería el Estado social, de qué respondería el Estado socialista, de qué respondería el Estado capitalista y desde qué respondería el Estado comunista. Y como necesitamos tener esa alineación constitucional, pues casi siempre vamos a procurar nosotros responder el alcance social que vamos a ver. Y luego, el apellido derecho, pues no sé, eso existe desde el siglo XVIII, con fuerza, como lo conocemos hoy desde el siglo XVIII, nace en el contexto europeo y hasta hoy, 2025, nosotros nos estamos dando cuenta de las verdaderas implicaciones del Estado de Derecho, ¿no? Porque hablar del Estado de Derecho es que prima la ley escrita. Y entonces, si prima la ley escrita, ¿quién tiende a ser superpoderoso? El legislador. Y entonces, hasta el 2025, muchas personas están viviendo y entendiendo qué significa el Estado de Derecho. ¿Por qué los congresistas hacen lo que hacen y cómo lo hacen? Ah, porque es un Estado de Derecho, es un invento del siglo XVIII, que nosotros alguna vez fuimos a Europa y entonces dijimos, ¿qué hacen aquí? No, hablamos de la ley escrita del legislador, que es lo máximo. Y uno dice, empáquenmelo, y lo empacaron y lo impusieron o lo establecieron aquí, pero tiene unas limitaciones. Entonces vamos a entender ese modelo de Estado desde su nombre y su apellido, desde una perspectiva práctica. Ahora, cuando ya vemos el modelo de Estado, ¿cierto? Nosotros tenemos que pasar a algo bastante genial. ¿Qué es lo que, digamos, Acer dice, lo sigo en TikTok, estoy pendiente de su contenido, que el placer y honor, bueno, lo que consideren, ¿cierto? Ahí me pueden ir preguntando lo que quieran. Es más, me tienen aquí, no me tienen en TikTok, que casi siempre yo me volví TikToker, no sé por qué razón, ni siquiera soy TikToker, hago videos en TikTok para enseñar esto mismo que les estoy enseñando a ustedes. La gran diferencia que tenemos es que en TikTok no me pueden hacer preguntas, aquí sí me pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿cierto? Pero esto es lo mismo que yo enseño en TikTok y en mis redes sociales. Luego, entonces, cuando nosotros ya tenemos este modelo y ya sabemos el estado, debemos preguntarnos no propiamente lo unitario que hace referencia a Fabián García, eso nos vamos a preguntar el jueves, que es la estructura del estado. Entonces, cuando pasemos a la estructura del Estado, allí vamos a tener la posibilidad de evaluar, digamos, lo unitario, lo descentralizado, ¿cierto? Digamos, y los alcances constitucionales que va a empezar a tener la estructura del Estado. Pero por lo pronto, cuando ya tenemos el modelo de Estado, ¿en quiénes nos tenemos que centrar? ¿En quiénes? En los sujetos a los cuales se dirige el Estado, ¿cierto? Que también hay principios en torno a su garantía. Y allí, cuando nosotros entramos a los sujetos, vamos a hablar de los sujetos de especial protección constitucional. ¿Listo? Y ahí es donde nosotros vamos a estar, sujetos de especial protección constitucional, que aunque no lo creamos, derivan del nombre y del apellido del modelo de Estado. Así que nuestro primer nombre, nuestro primer tema va a ser profundizar en el modelo de Estado y en el segundo tema vamos a profundizar en los sujetos de especial protección constitucional. Súper. Bien. Y cuando ya tenemos esto, ¿qué nos falta? ¿Qué nos faltaría? ¿Qué opinan ustedes para ponerle la cereza al pastel? Si ya tenemos estos tres elementos, ¿qué faltaría? Que resulta relevante también en estos contextos. ¿Qué podría faltar? Ya tenemos modelo de Estado, ya tenemos sujetos de especial protección. Si uno le pone lógica desde los principios constitucionales, no sé si usted quiere plantear ahí en el chat, hablen con tranquilidad en el chat, ¿cierto? Yo lo estoy leyendo. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría para ponerle la cereza al pastel? Que es bastante importante. Pues la gestión, acciones, podemos denominarlo acciones o gestión de conflictos de esos sujetos en el marco del Estado de Derecho. Entonces, note aquí cuál es la estructura de nuestro curso de hoy, de nuestra sesión de hoy. Vamos a hablar del modelo de Estado desde sus nombres y apellidos, haciendo referencia especial al social y haciendo referencia al de derecho, que la gente lo está aprendiendo a entender ahora hasta el 2025, muchas personas. Vamos a hablar de los sujetos de especial protección constitucional que están en el marco de ese modelo de Estado y vamos a hablar de la gestión de conflictos que puedan tener los sujetos en el marco del Estado mencionado.
Y esos son los tres grandes temas que vamos a ver el día de hoy para materializar, repito, los temas de principios constitucionales que les servirán para tener un criterio hermenéutico, insisto, en torno a las dinámicas de su examen de conocimientos. ¿Qué tal? ¿Preparados? ¿Claro? Sí, no sé, denme una reacción. Ahí me pueden poner manito arriba, me pueden poner OK en el chat. Bueno, al menos confírmenme que no estoy perdido. O ahí está, bueno, excelente, súper OK. Muy bien, qué bien. Las personas allí siguen bastante conectadas. Entonces, veamos. Cuando nosotros arrancamos, ¿cierto? El primer tema, listo, preparadísima, profe, me encanta eso. Cuando nosotros arrancamos, empezamos a ver el modelo de Estado. Pero primero vamos a pensar en el nombre, antes del apellido. O sea que primero vamos a pensar en el Estado social. Hay algo particular, no quiero sonar aburrido, ¿cierto? Y menos repetir la ley porque repetir la ley no sirve de nada, pero sí quiero que pensemos que en la Constitución Política del 91 existen tres elementos muy importantes que van a definir al Estado social, particularmente en su artículo primero. Entonces, si nosotros vemos el artículo primero, nosotros diríamos lo siguiente. Podemos decir, ay, profe, horrible, todos nos lo sabemos, Colombia es un Estado social de derecho, ¿cierto? Es un Estado social de derecho. Y luego nos dicen cómo organizado en forma de república unitaria. Vamos a ver que aquí tengo el chat en la mitad. Organizado en forma de república unitaria, ¿cierto? Descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrático, participativo y pluralista. Fundado, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad de las personas que la integran, ¿cierto? En la garantía del interés general. Bueno, si yo tuviese que hablar de este primer artículo de la Constitución, yo debería empezar a analizar, ¿cuál de esos elementos hacen referencia a la personalidad de nuestro Estado y cuáles a la organización? Recuerden que nosotros vamos a ver principios constitucionales y organización del Estado o estructura del Estado. Si nosotros vemos la primera parte, Colombia es un Estado social de derecho, se está presentando. Entonces, Colombia es un Estado social de derecho, dice. Tengo un nombre y un apellido. Hasta ahí no está diciendo nada interesante. Si yo empiezo a preguntar qué hace parte de la estructura y qué hace parte de la personalidad del Estado, yo empezaría a decir, organizado en forma de república unitaria. ¿Estructura o personalidad? O sea, clase de hoy o clase del jueves. ¿Estructura o personalidad? Unitaria. Tururún, turún. Digan en el chat, no sé, ¿estructura o qué? Estructura, muy bien, claro, eso hace parte de la estructura. Descentralizado, estructura, ¿cierto? Con autonomía de sus entidades territoriales, estructura. Aquí viene lo interesante, democrático, participativo y pluralista. Esto hace parte de la estructura o de la personalidad. Mm, Entonces uno empieza a decir, aquí se complica la cosa. Pero si nosotros vemos democrático, participativo y pluralista, a lo que se refiere es a cómo se toman las decisiones. ¿Quiénes pueden tomar las decisiones y con o qué alcance van a tener esas decisiones? Note lo interesante. Democracia es una forma de tomar decisiones, el 50% más uno. Participativo que no pueden haber limitaciones. Digamos, antes, hasta 1910, solamente podían votar los hombres con dinero. Si usted era hombre pobre, pues no podía votar y mujer con dinero tampoco. Entonces, participativo dice que pueden votar todos. Y pluralista implica el criterio para tomar las decisiones, es decir, que dentro de esa participación hay que tener en cuenta diferentes situaciones de toma de decisiones. En realidad esto hace parte de la estructura en gran medida, ¿cierto? Porque es
cómo nos organizamos para tomar las decisiones. ¿Listo? Eso lo vamos a profundizar más adelante, pero nosotros podríamos haber dicho, no, no es democrático, es monárquico. ¿Listo? Entonces, monárquico hace referencia a la estructura del Estado, no propiamente a su personalidad. Es cómo aseguramos la materialización de las decisiones. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que el Estado es muy especial porque nuestro Estado empieza hablando mucho de su estructura, pero luego empieza a hacer referencia a los elementos de su personalidad. Y si nosotros vemos los elementos de la personalidad, vamos a tener el primer elemento muy importante que es la dignidad humana. Eso hace parte de su personalidad. O sea, fundado en el respeto de la dignidad humana. Si nosotros empezamos a hablar, dice, esto ya no es estructura. Quiere decir que es que hay un llamado, un imperativo constitucional, dignidad humana. Pero también que es muy importante para nosotros, el trabajo. Y que es fundamental, la solidaridad. O sea que si nosotros hablamos, es que debemos ser solidarios, eso no hace parte propiamente de la estructura del Estado. Es que debemos trabajar todos, no hace parte de la estructura del Estado, sino que son imperativos de la personalidad del Estado social. Y luego, en la garantía de las, fundada en el respeto a la dignidad humana, el trabajo en la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia, es que en la garantía, y en la prevalencia del interés general. Y prevalencia del interés general. Esto también hace parte en gran medida de su personalidad como una consecuencia directa. La pregunta es, si es la personalidad, ¿yo cómo hago para entender la personalidad? Pues muy fácil. Vamos a obtener o a sacar estos tres elementos de la personalidad. ¿Listo? Y entonces yo diría, profesor, ¿cuáles van a ser los elementos que yo voy a extraer del diseño de nuestro estado actual? No es un invento colombiano. En realidad, esto viene de tiempo atrás y de, digamos, de diferentes tendencias, pues, académicas, transnacionales. Pero si yo empiezo a ver y yo empiezo a hablar de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad, yo puedo traerlas aquí, porque si las tres se conjugan, se supone que se materializa el interés general. O sea que veamos, yo digo dignidad humana por una parte, ¿cierto? Trabajo por la otra y solidaridad por la otra. O sea que hay tres elementos fundamentales de la personalidad de nuestro Estado que van a determinar ese nombre, y es la dignidad, el trabajo y la solidaridad. Si yo pensara en estas tres, la gran pregunta de estos tres elementos entre solidaridad, trabajo y dignidad es que la personalidad es como construir un edificio, ¿cierto? Y una vez que funcione ese edificio, en el edificio van a haber personas, ¿listo? Pero lo primero que hay que hacer es construir el edificio. Y es cuando nosotros vamos a proceder a hacerlo. Así que yo le preguntaría a cada uno de ustedes, ¿cuál es la base para construir ese edificio de nuestro Estado? ¿Cuál es la base? ¿La solidaridad, el trabajo o la dignidad? Ya sabemos que si los tres funcionan, se garantiza el interés general, pero ¿cuál sería la base entre estos tres? O sea, ¿qué es lo mínimo que deberíamos considerar nosotros? La base mínima, quizás que la dignidad. Muy bien, doctores, muy bien la dignidad. ¿Y por qué la dignidad? Precisamente aquí mismo, fundado en el respeto de la dignidad humana. O sea que cuando nosotros hablamos de dignidad, estamos entrando a un contexto bastante especial, dignidad humana, ¿cierto? Que la dignidad humana va a tener algo fantástico, profesor. ¿Qué es eso tan fantástico que tiene la dignidad humana? Que va a garantizar una base. Quiere decir que la dignidad humana hace referencia a los mínimos que necesitamos en nuestro estado. Por lo tanto, si nosotros garantizamos la dignidad humana como un mínimo, ¿cierto? Como un mínimo, a partir de ahí todo puede funcionar, pero necesitamos los mínimos. ¿Queda claro? Los mínimos. Ahorita lo vamos a explicar con más detenimiento. Pero piensen que la dignidad humana es que la base, la base. Hasta aquí. Bien, mal, horrible, horroroso, profesor, no entiendo nada de lo que dice. No, párale bolas, que si no me entiende nada, pues me pregunta, ¿cierto? Que yo estoy pendiente del chat. Entonces algunos dicen que bien, pero esto entonces va a corresponder, vamos a quitarle aquí el subrayado a esto para dejarlo sin color. Dignidad, una base. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos en el marco del Estado social, se supone que
el fin del Estado social no es garantizar los mínimos. Muy buena pregunta, José Alberto. Entendida cómo. Ahorita se lo voy a explicar. Primero voy a armar un esquemita y ya les explico entendida cómo. Pero piensen, y respondiendo una vez a su pregunta, muy acertada, José Alberto, la dignidad tiene que ser en, digamos, como mínimos. ¿Listo? Son los mínimos. Como es la base, son los mínimos. Ujú, mínimos. Y cuando ya tenemos los mínimos, la idea del Estado social es que usted no se quede en los mínimos, sino que pueda acceder a los máximos, pueda llegar a lo máximo, o sea, no hay límite hacia arriba, en teoría, ¿cierto? Ahorita vamos a ver que sí hay límites, pues más políticos y reales, pero en principio, si usted garantiza los mínimos, la dignidad humana como un mínimo, usted puede llegar a los máximos, o sea, no hay límite hacia el cielo. ¿Qué de los dos elementos que están ahí, ya les explico, José Alberto, primero va a hacer el esquema y ya se los explico puntualmente, pero necesito que primero hagamos un esquema. O sea que los mínimos, ya se los explicamos, pueden llegar a los máximos. ¿Qué de los dos elementos que quedan son los máximos? ¿La solidaridad o el trabajo? ¿Qué nos podría llevar a los máximos? Pues es que la pregunta es muy ambigua, yo sé, porque es hasta ahora introductoria, pero digamos, ¿qué es lo que sucede? Uy, muy bien, interesante. Porque esto funciona, vamos a insertar aquí una flechita, ¿cierto? Una flechita, aquí está mi flechita. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene unas buenas bases, el edificio puede crecer. ¿Listo? La pregunta es, ¿qué hace crecer al edificio? ¿La solidaridad o el trabajo? Eso puede llegar más arriba siempre y cuando tenga uno en medio. Vamos a aclararlo un poco más ya para responder esta pregunta. Mientras van preguntando, ¿qué nos lleva a los máximos? ¿Listo? Y luego, digamos, hay un retorno. ¿Cómo así que un retorno? Yo no sé si ustedes, pues como que tenemos alguna noción de la ingeniería, pero digamos, las bases hay que eventualmente, pues hacerles mantenimiento, ¿sí o no? Pues las bases de un edificio hay que hacerles mantenimiento. O sea que noten lo interesante de lo que sucede aquí. Cuando yo ya tengo los máximos, ¿qué me va a pedir el Estado social? Que yo le dé un poco de lo mío, un poco, ¿cierto? De lo que yo tengo y lo que yo he construido, para que ese poco me permita llegar a los máximos de otras personas. Profesor, no estoy entendiendo nada. Yo tampoco, no se preocupen, ¿cierto? Solamente le estoy mostrando cómo funciona en apariencia el Estado social, pero pues todavía, digamos, necesitamos debatirlo con calma. ¿Listo? Muy bien. Yo les pregunto a ustedes, ¿para qué quieren ver el concurso de la Contraloría? Díganme, en verdad. O sea, nadie los va a juzgar. Digan en el chat, ¿para qué quiere ganar el concurso al que se quiere presentar? ¿Por qué lo quiere ganar? ¿Qué pretende con eso? ¿Qué busca con eso? Mejora salarial, mejor calidad de vida, muy bien, excelente. Muy bien, ascender, excelente. Muy buenas respuestas y son las respuestas que yo necesito. Listo, estabilidad laboral, excelente. Obtener un buen trabajo, excelente. Ahí está la posibilidad y el debate real de lo que nosotros pretendemos alcanzar. Estabilidad, muy bien, vamos a poner esto en un color más clarito. Listo, ahí está. La pregunta es, mejora salarial, excelente, mejorar los ingresos, muy bien, es decir, crecer, ascender. Noten lo que ustedes me dicen, ascender, ascender, mejorar la calidad de vida, mejorar mis condiciones laborales, mejorar mis condiciones personales y familiares. Por lo tanto, lo que nos permite ascender en el estado social es particularmente el trabajo. O sea, que si usted tiene los mínimos, ¿cierto? Solo cuando usted tenga los mínimos puede llegar a los máximos a través del trabajo. ¿Listo? Y a medida que usted trabaje más, pues a usted le van a pedir un aporte adicional. Un aporte adicional a través de qué? De los impuestos. Y esos impuestos, solidaridad, son los que de manera solidaria tienen que aportar a garantizar los mínimos que no, de quienes no lo tienen. Por lo tanto, el Estado social es un ciclo.
El Estado social necesita que tengamos unos mínimos, que de los mínimos podamos llegar a los máximos a través de nuestro propio esfuerzo y nuestro trabajo. ¿Listo? Y cuando ya tengamos nuestro propio esfuerzo y nuestro trabajo, pues aportemos solidariamente para que otros puedan garantizar los mínimos y así tarde o temprano todos subamos. Ese es el sentido del Estado social, ¿cierto? Ese particularmente es el sentido del Estado social. Lo que yo necesitaría en este punto, ¿ya los aburrió? Ok, no sé. Están, no, bueno, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Bien, ya me siguieron en TikTok, ¿no? Me pueden seguir. @profe Perilla. Esto también está en TikTok, pero sin preguntas, ¿cierto? Ya no me pueden preguntar porque no me tienen en vivo y en directo. Pero ahí está. Dignidad humana, trabajo y solidaridad. ¿Listo? Es un ciclo. Lo lindo del Estado social es que lo podemos explicar en un ciclo perfecto. Ahora sí, Alberto, creo que nos preguntaba José Alberto. Bueno, pero ¿qué carajos son los mínimos? ¿Qué son los mínimos? Díganme ustedes qué son los mínimos en los principios constitucionales. Si yo hablo de principios constitucionales, ¿cuáles son los mínimos de los principios constitucionales? ¿Cuáles? Los mínimos del derecho constitucional. ¿Qué serán estos mínimos? Sí, lo básico, pero díganme, una institución jurídica que sea un mínimo dentro de nuestro derecho constitucional. Se supone que todos los debemos tener y todos los debemos garantizar. Son inherentes al ser humano, claro, la salud, la vida, la educación, muy bien, la salud, exacto, los derechos fundamentales. Perfecto. O sea que si nosotros los derechos fundamentales, muy bien, no derechos humanos en general, ¿cierto? Sino en nuestro contexto colombiano, particularmente los derechos fundamentales. Y si nosotros hablamos de los derechos fundamentales, es que esto es muy chévere, profe. ¿Por qué es tan chévere? Porque es lo que siempre nosotros discutimos. Piensen en una cuota de alimentos, ¿listo? Sin hacer una lista taxativa, pero piensen cuando vamos a fijar una cuota de alimentos. Si vamos a garantizarle los mínimos a un niño, una niña, un adolescente, ¿qué rubros tenemos que incluir en la cuota de alimentos? Primero, ¿cuál? Educación, como dijeron algunos, muy bien. ¿Qué más necesito garantizarle a un niño? La salud, muy bien. 6 rubros que ahí siempre tiene una cuota. El vestido o el vestuario, muy bien. La alimentación, muy bien. Me faltan dos. La recreación, muy bien. Me falta uno así mínimo, mínimo, mínimo. Ya está el alimento, ya está la educación, la salud, el vestido, la alimentación, la recreación. A ver, a ver, a ver. Nos falta la vivienda. Estos son los mínimos. ¿Listo? Aunque para una cuota de alimentos. Pero ustedes saben que los derechos fundamentales pues son muchos más que estos 6. Pero es como para tener un ejemplo. La familia, por ejemplo, no es un derecho fundamental, porque pues entonces los niños que están huérfanos en el ICBF podrían radicar una acción de tutela para que les den familia y no es así. Digamos, la familia, igual que el trabajo, ¿cierto? Están dentro de los derechos sociales, o sea, los de segunda generación. Ujú. Muy bien. Entonces, cuando arrancamos con los derechos fundamentales, poniendo como ejemplo educación, salud, vestido, alimentación, recreación y vivienda, aunque hay más, ¿cierto? Pongamos etcétera, aquí hay garantías mínimas, ¿cierto? Siempre en clave de dignidad. Entonces, pensemos, usted pretende presentar un concurso de méritos, un examen. ¿Listo? Para tener mejores trabajos, para tener un mejor trabajo y con eso unas mejores condiciones de vida. Sí, correcto. Mm, les voy a poner un ejemplo. Yo en la vida solo he presentado, creo, un único concurso de méritos, que siempre lo presento y siempre lo presentaré, que es el de Personero Bogotá. Me encanta presentarme. Desde que soy chiquito y no tenía ni siquiera la experiencia suficiente, digamos, para tener puntaje, me presento al de la Personería de Bogotá por un tema muy especial que yo tengo, es un cariño especial por el Ministerio Público. Y me presento ahí, ¿cierto? Y casi siempre me va súper bien. Súper bien. Y la gente dice, pero usted ¿cómo hace para tener el primer puesto o uno de los primeros puestos? Note lo interesante. Si yo voy y presento un examen para acceder a ese trabajo, yo me preguntaría, profesor,
¿Usted tiene garantizados los mínimos? Entonces preguntemos. Educación. ¿Ha tenido buena educación? Y yo digo, sí, digamos, pues no sé, ya tengo mi doctorado y ya estoy haciendo otro doctorado y bueno, en fin, tengo educación, o sea, chulia. Profesor, ¿y usted salud tiene como una garantía mínima? Pues sí, no me duele nada, ¿cierto? O sea, estoy bien, tengo atención, lo que corresponda. Tiene vestido para no sufrir de mucho frío, de mucho calor. Y uno diría, ah, sí, también, profesor. Alimentación, eso es fundamental. El día que usted va a presentar un examen, tiene que pensar en qué va a comer. ¿Cierto? Ni tantas harinas porque le queman mucha energía, ni tan poquitas, o sea, tiene que ser un equilibrio perfecto. Recreación, sí, pues me distraigo, digamos, mi vivienda, ¿no? En condiciones dignas. Y uno podría preguntar, si usted tiene garantizados los mínimos, pues eventualmente le es más fácil subir hacia los máximos. ¿Y por qué le es más fácil subir hacia los máximos? Sencillo, porque el ejercicio del trabajo tiene la maravillosa oportunidad de materializar eso a plenitud. Ahora pensemos a alguien que no le vaya tan bien en el examen. Por ejemplo, primero, alguien que haya tenido muy mala educación. ¿Cómo le va a ir en su examen para acceder a un trabajo? Si no tiene bien el mínimo de de la educación y le ponen a leer un texto, textos largos que exigen comprensión de lectura rápida, razonamiento abstracto, razonamiento crítico, ¿cómo le va a ir? Pues no le va a ir bien, porque no obtiene el mínimo. Salud. Usted llega al examen con un dolor de muela súper terrible, ¿me entiende? O sea, pero tenaz. O sea, un dolor de cabeza, no tiene la posibilidad de acceder a un medicamento, pues es un problema. Bien, porque no va a poder, digamos, subir lo suficiente para estos aspectos. Vestido, no, se fue al examen, le tocó a las 7 de la mañana, un frío terrible. No, usted no llevó chaqueta, se mojó, llovió, no le va a ir bien, clarísimo. Alimentación, no pudo desayunar ese día. Entonces salió muy rápido, no tenía nada que comer en la casa. Como no tenía nada que comer en la casa, pues nada, de pronto un café. Bien, y cuando se toma un café, pues a media mañana, usted en esos exámenes que son tan largos, 4 horas, 5 horas, pues le dio hambre. Y las mentes con hambre no piensan. Es que por más que usted quiera seguir contestando el examen, su estómago no lo va a dejar. ¿Por qué? Porque no tiene garantizado el mínimo. Recreación, usted vive estresado, digamos, tiene dificultades culturales, bueno, lo que corresponda. Vivienda, no sé, su casa eh, tiene una discoteca al lado. Bien, o robaron al lado, se metieron los ladrones. Entonces usted dice, no, no pude descansar en toda la noche, no puede dormir, le va a ir mal en el examen. Por lo tanto, hasta que usted no garantice todos los mínimos, usted no le puede pedir a una persona que llegue a los máximos, porque sería un sinsentido para el Estado social. Y allí es cuando la familia, en primer lugar, tiene que garantizarlos, y si la familia no puede, el Estado entra. Por eso, ¿cuál es el rol de los papás? El rol de los papás es ¿cuál? Brindar la educación a los hijos, salud, vestido, alimentación, recreación, vivienda. Y si definitivamente no pueden, pues el Estado tiene que acceder a ellos a través de qué? De una serie o de subsidios o de apoyos o de lo que corresponda para que las personas aumenten. Sin embargo, estos no son solo los mínimos, hay muchos más. Por ejemplo, la movilidad. En el contexto actual, la movilidad se parte de un mínimo y la movilidad es catastrófica en la mayoría de lugares. O sea, no hay transporte. Si usted tiene camioneta y llega en camioneta a presentar el examen, pues tranquilo. Pero si no tiene camioneta, pues le toca en transporte público, en Transmilenio, allá bien apretadito uno con otro. Le es más difícil, llega más cansado a presentar el examen. Pero peor si usted no tiene ni siquiera para pagar el transporte, porque o le toca colarse o simplemente llegar caminando porque es tenaz, pues ahí va a tener una dificultad y una limitación importante. Otro mínimo, la seguridad. Muy bien, Fabián, la seguridad. Que es que eso de no poder andar caminando por la calle porque usted no sabe que lo van a robar o lo van a matar, horrible, ¿me entiende? Horrible. Qué bueno que aquí puedo decir esas palabras. En TikTok no puedo porque me bloquean, pero aquí soy más libre. Pero sí, ese susto es terrible, ¿bien? Entre otros muchos. Y en la medida en que usted pueda garantizar los mínimos, entendidos como los derechos fundamentales, que es un acuerdo que nosotros tenemos, bien, ahí, hasta tanto eso no suceda, usted no va a poder acceder a los máximos. Y esto es lo que generalmente se conoce como los techos de cristal.
en la teoría, digamos, constitucional. ¿Qué es un techo de cristal? Hay personas que se esfuerzan todo por ser mejores, ¿sí me entienden? O sea, hay personas que dicen, no, voy a intentar trabajar, voy a trabajar jornada extra, voy a intentar esto y lo otro, pero si usted intenta trabajar sin garantizar los mínimos, pues eso es un fraude, no lo va a poder lograr. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Claro hasta acá? Bien, mal. Muy bien. Muy bien, digamos, eso es. Yo me acuerdo, por ejemplo, alguna vez, y no, aquí voy a poner ejemplos coyunturales, pero no es a favor ni en contra de ninguna tendencia política. Aquí la gente todo lo quiere entender como política, pero no, estamos en un contexto académico, pero voy a utilizar ejemplos coyunturales para entender. Recuerdo alguna vez, em, no sé, que dos ejemplos. Una vez habían unos estudiantes, creo que de la Universidad Nacional, ¿cierto? Entonces en la Universidad Nacional les dicen como, oye, mira, queremos estudiar, queremos más cupos para digamos, para la universidad. Y le responden, estudien vagos. O sea, usted no le puede responder estudien vagos a alguien que quiere tener acceso a los mínimos. O sea, la respuesta sería, vamos a crear cupos para que ahí sí puedan estudiar, pero yo no le puedo decir a alguien que está pidiendo cupos o está peleando por la calidad de la educación que estudie si no están los mínimos, ¿listo? Si no puedo acceder a ellos. Pero lo mismo con otro caso, que es que en Bogotá, entonces iba una persona caminando con un puesto muy importante en la alcaldía. Y entonces le dicen, mire, una vendedora ambulante está en la calle y le dice, mire, alcaldesa, esa fue Claudia López, la otra fue Cabal, ¿cierto? Entonces Claudia López se voltea y le dice, trabaje juicioso. Entonces, ¿usted cómo le dice en medio de la pandemia a alguien que trabaje juicioso? ¿Sí me entiende? Eso no puede pasar. Porque usted no le puede exigir que trabaje una persona que no tiene los mínimos de garantías, que trabaja en medio de la pandemia en la calle. Bien, o sea, no es trabaje juicioso. No, yo no le puedo pedir que trabaje juicioso a alguien que no tiene los mínimos y que esté intentando rebuscarse la vida en la calle. Bien, yo tengo que pensar es en garantizar los mínimos para partir de ahí sí exigirle a la persona que trabaje. ¿Listo? No, como dicen, no es que todo lo quieren relajado. No, no, no. ¿Listo? No es que todo lo quieren relajado. Es que usted, si su familia no tiene la capacidad de garantizar los mínimos, el Estado social sí tiene que garantizarlos. Y no significa regalar nada, significa apoyar para que en la medida que apoye la gente que haga, suba a los máximos. Pero si usted tiene un dolor de muela el día de su examen, créame que le va a ir mal. O sea, no va a tener la más mínima posibilidad de hacerlo. O si tiene hambre, ¿cierto? O si lo robaron, o sea, no va a pasar. Lo que sí es cierto, y para ir terminando esta primera parte, es que entre más sube usted, pues ahí se supondría que usted más solidario tiene que ser. ¿Por qué solidario? Porque entre más gane usted, digamos, no es que le van a quitar todo, ese es el problema, digamos, de lo que estamos viendo ahorita, que es que los impuestos están desmedidos, ¿cierto? No, 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 no. O sea, no es quitarle todo, no, sino que proporcionalmente a lo que gane, pues si usted gana 10 millones y le quitan el 5%, ¿cierto? Pues bueno, ese 5% va a ir destinado a garantizar los mínimos de los demás. Y ese es el secreto o el mayor principio constitucional que existe. Si usted entiende esta dinámica, es capaz de resolver cualquier caso o cualquier pregunta de principios constitucionales. Hasta aquí, ¿qué tal? Chévere el esquema, ¿o no? En teoría es bastante genial. Bien, pues a mí me gusta esta teoría. Si usted quiere profundizar sobre esto, yo he escrito mucho del tema, ¿saben? Hay un artículo muy recientemente, los artículos científicos son publicados en importantes universidades, en importantes revistas, que se llama Marco Hermenéutico del Estado, ¿cierto? Social de Derecho, ¿cierto? Si usted quiere googlear así, Marco Hermenéutico del Estado Social de Derecho, Juan Sebastián Perilla, pues allí va a tener un montón de referencias bibliográficas, etcétera, para profundizar en ello. ¿Listo? Marco hermenéutico del Estado Social de Derecho. Si alguien lo encuentra por ahí en Google, lo puede ir descargando. Es más, se los va a mandar de una vez. Marco hermenéutico del Estado Social de Derecho está publicado por allá en una importante universidad de Brasil y a ella se los puse en el chat si quieren profundizar en este análisis. Ujú, muy bien. Listo, muy bien. Ahora, ¿cuál es la falla del Estado social? Que hay falla en todas partes. Ese es el problema.
en la práctica. Hay personas que dicen, hay que cambiar la constitución. No, eso es, ¿a quién se le ocurre pensar en cambiar la constitución? Lo que hay que hacer es aplicar la constitución. O sea, el diseño es genial, este diseño es súper increíble. Lo que pasa es que no es cambiarla, es aplicar la constitución. Porque ¿cuál es el problema? Empecemos por los mínimos. ¿La gente en este país tiene garantizados los mínimos? Pues no. Bien, o sea, no los tiene garantizados. Bien, o sea, no están garantizados los mínimos. Luego, ¿la gente tiene trabajo? No, no hay empleo. Está compleja la situación. ¿Listo? O sea, ¿cuánta gente hay por cargo en la Contraloría? Montones. Para un cargo deben haber filas de gente, porque no hay suficiente trabajo y menos bien pago, ¿cierto? Y de lo poquito que se paga y que se alcanza la solidaridad, pues se pierde la mayoría por un montón de corrupción. Entonces dice, bueno, yo intento trabajar y aporto un poquito, pero el aporte no necesariamente va a los mínimos, se va a pagar quién sabe qué ridiculeces que empiezan a aparecer en el Estado, ¿cierto? Como hay un montón de ridiculeces que se pagan y se, digamos, desvían los recursos, pues eventualmente, ¿qué pasa? Pues la dignidad humana no está garantizada porque no hay suficiente para ello. Y como la dignidad humana no está garantizada, no hay suficiente trabajo. Y con el hecho que falle uno, todo fracasa. ¿Listo? Así que lo que necesitamos en nuestro estado no es cambiar la constitución, ¿bien? Es entender la constitución y que esto funcione. A mí me encantaría, por ejemplo, hacerle un quiz a los que manejan este país y preguntarles si tienen la más mínima idea de cómo funciona el Estado social. Porque es que si no entendemos la teoría, difícilmente podemos, ¿qué? Materializarla. ¿Listo? Sin embargo, pues ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Estos temas son tan importantes que cada uno de los candidatos a la presidencia siempre busca prometerle a usted algo. Pensemos en la anterior elección, en el 2022 fue Petro. ¿Petro a cuál se refería? ¿Dignidad, trabajo o solidaridad? Siempre los candidatos van a ofrecer alguna de estas tres. Usted tiene que ver por cuál vota, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Digamos, la campaña de Petro y Francia Márquez, ¿cuál decía? ¿Cuál era el lema? O ni idea. Siempre las campañas presidenciales le ofrecen alguna de estas tres. Bueno, no sé si están tímidos, pero decía como hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Decían eso, hasta que la dignidad se vuelva costumbre. El anterior, que era, digamos, ¿qué era lo que decía el anterior de Duque y María? ¿Cómo se llamaba esta mujer? Duque y... tengo un bache mental. Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía Ramírez decían más trabajo y menos impuestos. ¿Sí lo recuerdan? O sea, Duque y Marta Lucía Ramírez estaban defendiendo el trabajo y la solidaridad. El anterior, Santos, hablaba, digamos, de un tema mínimo que es la paz, uno solo. Anterior, seguridad con Uribe. Anterior, ¿cierto? Y si usted se da cuenta, las campañas presidenciales siempre le ofrecen alguna de estas tres. ¿Qué debería uno evaluar dentro de una campaña presidencial o antes de ejercer uno de estos, digamos, pues que no le ofrezcan una, porque si le ofrecen una, olvidan la otra, que eventualmente le ofrezcan el ciclo completo, porque eso es la Constitución, el ciclo completo. Y si usted dice, voy a asegurar que este ciclo funciona, ahí está. Fin del tema, ¿qué tal? ¿Claro o no claro aquí el tema de nuestro estado social? Claro, oscuro, complejo. Ojalá la gente también supiera esto. Votaría hasta mejor, ¿cierto? Hasta mejor, ¿cierto? Pero bueno, esto entonces es el estado social. ¿Qué es lo que sucede? Bien, claro, entonces dice, ahí alguien dice, se roban la plata, por eso poca inversión. Pues obvio, o sea, obvio, es que no quisiera seguir aquí porque se me acaba la clase, pero hay que acabar con la vagabundería de esta parte, eso no puede suceder. Y ahí usted asegura un ciclo perfecto. ¿Listo? Un ciclo perfecto. Si quieren ir escribiendo en el chat sus dudas, yo las voy respondiendo todas, cuenten con eso. ¿Listo? Muy bien. Luego, ¿qué es lo que sucede? Cuando el ciclo en teoría funciona, usted se podría preguntar, ¿cuáles son los demás modelos que hay hoy en el siglo XXI? Hay otros. El Estado social, no se les olvide que estamos en el Estado social, se denomina el Estado social como un Estado en vía de desarrollo.
¿Se han escuchado que nosotros no somos subdesarrollados, sino que estamos en vía de desarrollo? ¿Qué significa estar en vía de desarrollo? Significa, cierto, pongamos por aquí, significa que hay una gente abajo de los mínimos y hay una gente por encima. O sea, hay unos medianamente bien, unos súper bien, unos ahí y unos muy mal. ¿Listo? O sea, eso significa que está en vía de desarrollo. Que hay unos por encima y el objetivo es que suban todos. Eso es en vía de desarrollo. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a dar un pasito adicional, en teoría, ahorita no quiero que piensen en ningún estado, en teoría, hay unos que ya se entienden como estados desarrollados, ¿cierto? Estados desarrollados. El social es un estado en vía de desarrollo, ¿listo? El social es un estado en vía de desarrollo. Hay otros que son estados desarrollados. De la lista que hicimos inicialmente, en teoría, ¿cuál considera usted que pueden ser desarrollados? ¿El socialista, el capitalista o el comunista? Hay dos de esos. ¿Cuáles serían desarrollados en teoría? No sé, vote ahí. Socialista, dicen unos. Capitalista, socialista, capitalista. En teoría, en efecto, esos son los que denominamos nosotros estados desarrollados. ¿Qué significa que son estados desarrollados? En teoría. Bien, no van a pensar en ningún país que haya fracasado con uno de estos modelos, que hay muchos, ¿cierto? Pero en teoría significa, voy a poner aquí una carita feliz, que los estados desarrollados ya toda la gente tiene garantizados sus mínimos. ¿Listo? Eso significa un estado desarrollado, que esto está chuleado. O sea, la gente aquí abajo ya lo tiene bien. ¿Listo? Ya está bien chuleado. O sea que si nosotros, el comunismo tiende a entenderse como subdesarrollado, ahorita se los voy a explicar, ahí respondiendo a desde Cole, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos el modelo de estados desarrollados, ¿qué es lo que pasa? En los estados desarrollados, la gente ya tiene los mínimos. La preocupación es que haya trabajo y la solidaridad se reduce. ¿Por qué se reduce la solidaridad? Pues porque tenemos que gastar menos en inversión de los mínimos. ¿Listo? En inversión de los mínimos. Entonces, pensemos, un Estado capitalista, podríamos decir que es Estados Unidos, ¿cierto? Pero Estados Unidos ya propiamente no es un Estado capitalista. Bien, ¿por qué? Esa es la pelea de Trump. Bueno, quiero que analicemos algo. ¿Me están siguiendo la lógica o no? Confírmenme en el chat, por favor. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el lema de Trump para ganar? Esto nos puede explicar también en gran medida qué fue lo que ofreció y por qué ganó. Cuál era el lema de Trump? Trump decía, como traducido al español, como volvamos a América Grande de nuevo. Muy bien, Mateo, ¿cierto? En inglés sería como Great Again, como volvamos a ser América Grande de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué América Grande de nuevo? Y usted se pregunta, ¿por qué no seguimos con Obama? Si Obama nos cae bien. La situación es diferente. La situación es la siguiente. ¿Qué es lo que pasa en un estado desarrollado, como el capitalista o el socialista? Nosotros, en un estado desarrollado, no podemos tener gente por debajo de esta línea. Porque si hay gente por debajo de esta línea, ¿qué tiene que aumentar? La solidaridad. Y dejamos de ser un estado desarrollado y pasamos a ser un estado ¿qué? En vía de desarrollo. La política de Trump fue para sacar a la gente que no tenía los mínimos. ¿A quiénes? Pretende deportar, sacar de su país. ¿A quiénes? No estoy defendiendo a Trump, estoy poniendo un ejemplo para que entiendan geopolíticamente estos temas. A los migrantes, por ejemplo, ¿cierto? ¿Y por qué a los migrantes? A los migrantes porque los migrantes tienen muchas necesidades que no tienen la posibilidad de organizar. ¿Cierto? Sí, no a todos los migrantes, a los migrantes indocumentados en situaciones complejas. Entonces, no sé si ustedes recuerden el típico tema de TikTok, que un sujeto decía, uy, esto sí es perfecto, yo llegué bajo el anterior gobierno, me dieron vivienda, me dieron plata mensual, vivo maravilloso, esto es increíble, y llegó Trump. Y cuando Trump llega, les quita todos esos subsidios, esas garantías. La gente dice, pero ¿por qué me los quitan? Y además de quitárselos, los saca del país. ¿Por qué? Porque dentro de la teoría del Estado desarrollado,
pues, es problemático tener gente por debajo. Porque como tiene mucha gente por debajo, eso asegura que, ¿qué? Que haya mucho gasto. Entonces, cuando él empieza a deportar, pues intenta asegurar volver a ser un estado desarrollado. Por eso decía, digamos, volver a ser América Grande de nuevo. Por eso en Latinoamérica nos cae muy bien Obama. ¿Por qué Obama? Porque Obama, dentro de sus políticas, no pretendía materializar un Estado capitalista, sino que pretendía asegurar un Estado que social, para garantizarle los mínimos a los que lo necesitaban. Ya dentro de esas lógicas, ahí está un problema. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre el Estado capitalista y el Estado socialista, listo, capitalista y el Estado socialista es quién ofrece el trabajo. Bien. ¿Quién en nuestro país ofrece el trabajo? Pues en nuestro país hay dos grandes empleadores. ¿Cuáles son los grandes empleadores en Colombia? Quizás el más grande empleador, ¿cuál es en Colombia? Por eso ustedes quieren acceder a él, el Estado, ¿cierto? Y paga bien el Estado. Nomás pregúntenle a los congresistas a ver si paga mal, ¿cierto? El Estado paga bien. Ajá. Y además del Estado, pues también están los privados, ¿cierto? O sea que el trabajo en un Estado social es ofertado tanto por el Estado como por el sector privado. ¿Listo? La diferencia entre el Estado social y entre el Estado capitalista y el Estado socialista es que cuando usted va a dar el paso, usted decide qué voy a fortalecer. Si usted es capitalista, ¿quién va a ofertar el trabajo de manera, digamos, prevalente? Los privados, ¿cierto? Los privados. Mientras que en el socialismo va a ser el Estado. Ujú. Esa es la gran diferencia. ¿Quién oferta el trabajo? Pero independiente de quién oferte el trabajo, los mínimos tienen que estar garantizados y tiene usted que generar poquita solidaridad en esos estados desarrollados porque no lo necesita. Ahí está, por ejemplo, el ejemplo de Trump que dijo, nos estamos ahorrando tanta plata, le vamos a, creo que le estaba diciendo que les iba a devolver 4.000 o 5.000 dólares a cada estadounidense de impuestos. Y uno decía, pero ¿qué es esta cantidad de plata? Pues lo que se está ahorrando de la solidaridad. Ujú. Pero es bueno o malo, ni bueno ni malo. Aquí no es un debate de ni bueno ni malo, es de conveniente o inconveniente. Entonces pensemos, un ejemplo capitalista en estos momentos no sería tanto Estados Unidos, quizás un Canadá. ¿Han escuchado que mucha gente ahora se quiere ir es para Canadá? ¿O no han escuchado eso? Sí, muy bien. ¿Por qué a Canadá? ¿Cierto? A Canadá porque, digamos, los privados tienen una gran oferta de empleo. Entonces la gente se va a Canadá y consigue empleo, ¿cierto? Consigue empleo. Incluso, no sé si ha visto que en Canadá hay un montón de convocatorias que dicen, por favor, vengan a trabajar, ¿cierto? Necesitamos técnicos, necesitamos esto, necesitamos lo otro, vengan a trabajar que tenemos trabajo, ¿cierto? Digamos, hay gran cantidad de trabajo de los privados, la gente no necesita muchos auxilios mínimos, así que la solidaridad o el pago de impuestos va a ser reducido en comparación a un contexto como el colombiano, ¿cierto? Ahora vemos un paso adicional. ¿Qué estado socialista se le ocurre a usted en el contexto actual? Pues socialista exitoso. Venezuela, por ejemplo, quiso aplicar un estado socialista, pero ¿qué es lo que pasa? Veamos, por ejemplo, este ejemplo del Estado. ¿Usted se acuerda Chávez cuando decía exprópiese, exprópiese? Sí, sí se le viene a la cabeza ese video, no sé si ustedes son grandes o pequeños, sí, pero Chávez decía expropiese, expropiese. ¿Por qué expropiese en un modelo socialista? Porque como el Estado es la fuente de empleo, pues tiene que acabar con todo que, digamos, pues, con la empresa privada casi, ¿cierto? Y la expropia, no le hace extinción de dominio, ¿no? Extinción de dominio es quitarla sin pagar. No, expropiar es pagarla. Y es tenaz, o sea. No sé, alguien dice, creo que le preguntaban a este candidato a la presidencia del anterior, no me acuerdo, que usted va a expropiar con qué plata, si es que eso se necesita harta plata. ¿Cuál fue el gran problema de Venezuela? Que Venezuela estaba expropiando, estaba comprando la empresa privada a punta, digamos, del dinero del petróleo, pero ahorita fracasó. Y si la empresa fracasa, el Estado funciona como una empresa. Si la empresa fracasa o quiebra, ¿qué pasa? Pues quiebra la gente. ¿Listo? ¿Qué tal hasta acá? ¿Bien o mal? Díganme entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo exitoso de un Estado socialista hoy? Venezuela no es, Cuba no es, ¿cierto?
Uno que Suiza no tanto, ¿saben? China es una combinación entre capitalismo y socialismo. El Salvador todavía, digamos, parece ser muy social por su nivel de subdesarrollo. Rusia es ambiguo porque no sabemos qué pasa en ese país, pero es difícil que sea desde esa perspectiva. Les voy a poner un ejemplo más sencillo. El Vaticano. ¿Cómo así que el Vaticano, profesor? ¿Cómo así que el Vaticano? Sí, el Vaticano. Pensemos en los mínimos. ¿Será que el Papa Francisco, bueno, Francisco ya no, pero pensemos en Francisco, que a Francisco le dio neumonía y no sé qué, tuvo que ir a la EPS a hacer fila para que lo atendieran? No. O sea, los mínimos están garantizados. Sufrirá de hambre tampoco. Tiene todo perfecto. Vivienda, salud, seguridad. Ahora el Papa ¿cómo se llama? Prevost. Entonces, este Papa Prevost, ¿qué es lo que hace? Tiene garantizados los mínimos todos. La gente allá tiene garantizados los mínimos. ¿Quién es el que le otorga el trabajo? Allá hay empresa privada en el Vaticano. No, todo es estatal. No pagan mucho, pero todo es estatal. Bien. Todo el trabajo es del Estado. Por lo tanto, ¿necesita un montón de solidaridad? No, porque usted tiene garantizados los mismos y ese podría ser un buen ejemplo de un Estado socialista exitoso en el contexto actual. Los mínimos estarán garantizados, el trabajo lo otorga el Estado y a partir del trabajo que otorga el Estado, pues la solidaridad es mínima. Bien. Y ese quizás, en mi opinión, es uno de los más exitosos actualmente. Para terminar este tema de los nombres del Estado y que usted vea la diferencia, ¿cierto? Claro, en el Vaticano mínimo, toda la carga tributaria es mínima, ¿cierto? Pero cuando nosotros entramos a lo que denominamos estados subdesarrollados, ahí está el modelo del comunismo. ¿Qué significa? Esto no es malo ni bueno, no se les olvide, ni malo ni bueno, simplemente es, digamos, teoría constitucional, ¿vale? El comunismo lo que representa es que toda la gente está por debajo de la dignidad humana. O sea, están tan en la inmunda esos estados, esos países, esas personas están tan mal que no tienen los mínimos, o sea, no están para nada garantizados, así que todo el mundo se ubica por debajo de los mínimos. Trabaja casi siempre para el Estado en explotación de recursos naturales o lo que bien pueda hacer, y el Estado no les paga con dinero, sino que les paga con qué, con bienes y servicios. Entonces dice como yo te pago con vivienda, yo te pago con esto, o sea que la solidaridad está implícita, ¿vale? La solidaridad está implícita dentro del trabajo en los estados comunistas. Y ahí es cuando eventualmente usted pregunta, o sea que Colombia no es subdesarrollado porque no todos estamos por debajo de la línea. Claro, no todos estamos por la línea, pero en un estado subdesarrollado todos están por debajo de la línea. El trabajo es ofertado por el Estado, no le pagan en dinero, sino en bienes y servicios. Le dan una casa, a todo el mundo la misma casa, a todo el mundo la misma libra de arroz, lo que sea. Por lo tanto, la solidaridad está implícita. Y acabamos el modelo de explicación de los estados. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? No es puro, digamos, no siempre vamos a tener un diseño puro. Por ejemplo, China es una combinación. China en las grandes capitales funciona como capitalista, ¿cierto? Y en los campos funciona como comunista. Entonces, mezcla. Nosotros dijimos, no lo vamos a mezclar, vamos a tener uno social, ¿cierto? Uno social particularmente. Con el norte también puede ser un estado medianamente mixto. Ujú. ¿Qué tal? Clarísimo estos principios constitucionales porque ya estamos aquí en el primer tema, el nombre del Estado, el socialismo y su diferencia con el socialismo, el capitalismo y el comunismo. Típicas preguntas de principios constitucionales en los exámenes de los concursos de méritos. Usted le plantea en un caso y entonces a partir del caso le da varias opciones. Entonces le dice, Juan no tiene la posibilidad de acceder a una educación de calidad y necesita mantener económicamente a su familia. ¿Cuál sería la solución? Opción A, que se ponga a trabajar el Juan, o sea, que trabaje. Si usted trabaja, pues entendería que ya tiene garantizados los mínimos. Opción B, que el Estado ayude a garantizar los mínimos a través de subsidios. Esto hace parte de esta dinámica mientras Juan fortalece su proceso educativo. Muy bien, perfecto. ¿Cierto? U opción D, darle todo a Juan. No, eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Darle casa, comida y todo a Juan. No, porque es un subsidio simplemente como un impulso. Y esas son las típicas preguntas que aparecen para que usted demuestre que entiende el principio constitucional de lo que es un Estado de Derecho. ¿Bien o mal? A ver, ¿bien?
Muy bien, excelente, muy bien. Ahora, si usted vea, hay un estudiante alguna vez me dijo, profe, yo no soy el mismo cuando entro y cuando salgo de sus clases y espero que usted le pase los mismos. O sea, espero que usted ahora entienda los discursos, comprenda estas dinámicas de forma aplicada y se acuerde siempre de este bendito esquema que nos hace tanta falta aplicarlo a plenitud en el o en Colombia en particular. Pero cuando usted ya está, ahora tiene que pensar en el apellido. Es un estado de derecho, ¿cierto? El apellido del estado de derecho. ¿Qué significa eso? Decíamos. Significa que nos trajimos una herencia del siglo XVIII, profesor, ¿cómo así que una herencia del siglo XVIII? Del siglo XVIII. Bueno, ¿están preparados para 2 minutos de contexto histórico? Yo siempre digo siglo XVIII y la gente se aburre. Voy a hacer un video de TikTok de este Estado de Derecho. Creo que no lo he hecho. Voy a hacerlo. Ujú. Muy bien. Ve, todo el mundo sabe de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa, que Luis XVI y María Antonieta gastaban mucha plata, que cobraban muchos impuestos, y uno dice, ay, bueno, sí, muchos impuestos. Se supone que después de la Revolución Francesa, ¿quién ganó y quién subió al poder? Se supone. Dicen una palabra ambigua que usted no debería utilizar porque eso es simplemente digamos, una categoría imprecisa. Pero se dice que después de la Revolución Francesa, quien subió al poder, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? El pueblo. ¿Sí se han escuchado de eso? El pueblo, eso, Juan Carlos Granados, que subió al pueblo. No hay nada más falso en la historia o más impreciso en la historia que eso. ¿Qué es lo que pasa? En la Revolución Francesa cobraban muchos impuestos y la sociedad estaba establecida en tres niveles, ¿cierto? Entonces estaba el nivel de la nobleza, por supuesto, arriba estaba la iglesia, pero ya no era tan poderosa. Luego estaban los mercaderes y luego estaba algo que se denominaba en esa época la plebe. Ujú. Los impuestos que cobraba la nobleza, ¿quién afectaba? ¿A los mercaderes o a la plebe? A los mercaderes, ¿cómo que a la plebe? A los mercaderes. La plebe no tenía con qué pagar. La plebe vivía en la calle, bien, sufría de peste negra. Ellos no tenían que les embargar, no había nada que les embargar, ¿cierto? Eran los mercaderes, porque los mercaderes tenían negocio, tenían que les embargaran, tenían que les quitaran, y ellos, digamos, eran los que más sufrían con ello. Así que los mercaderes consolidan muy hábilmente la denominación de pueblo, y esta denominación de pueblo hace que ponen a los mercaderes y a la plebe al mismo nivel. Digamos, es una creación muy hábil en ese momento de la historia, porque la plebe se siente al nivel de los mercaderes y uno dice, wow, qué locura. Todos somos el pueblo que sufre, ¿listo? En contra de la nobleza. Bueno, y todo lo que se decía en ese momento. Pero, ¿quién pone los muertos en la Revolución Francesa? La plebe pone los muertos. ¿Quién sube al poder? Los mercaderes. Pero luego de subir al poder, los mercaderes se denominan burgueses. Ajá. Cambios históricos en la denominación. Pasan a ser mercaderes a ser burgueses. Y es cuando establecen un estado burgués, ¿cierto? Un estado burgués. Eso es un estado burgués, lo que determinan después. Y entonces la plebe dice, oye, 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 un momento, pero si Si yo puse los muertos, ¿tú por qué estás en el poder? Y dicen, "Ah, no, no te preocupes, vamos a ponerle un apellido, democrático. Entonces, el poder del pueblo, ay, qué bien, el poder del pueblo, pero solamente podían votar quienes, se los dije que podían votar hasta 1910, los hombres con dinero. O sea, realmente, ¿quiénes eran los únicos que podían votar? Pues los mercaderes que ahora se llamaban burgueses. Interesante, ¿no? Por lo tanto, desde ese momento llega el tema. La gente aquí, aunque la constitución, por ejemplo, ha cambiado, ahora dice, somos democráticos, pero no solamente democráticos, sino participativos, es decir, que todos pueden participar, incluyendo la gente que no tenga dinero, por ejemplo. Ujú. Ese es un cambio importante. Bueno, ¿ya los aburrí o les pongo o les termino el resumen? Bien, muy bien.
Ve y verá. Yo creo que este video en TikTok tendría hartas vistas. Voy a hacerlo también. Ajá. No, que ahorita está mi línea editorial más para otra parte, ¿cierto? Pero tengo que meterle un poquito de teoría más. Y si usted ve esto, los burgueses se deprimen en el poder. Ah, bueno, y aquí también sale el cuento ese chimbo de la izquierda y la derecha. ¿Cómo así que el cuento de la izquierda y la derecha? Es un cuento histórico que viene de ese momento. ¿En qué consiste? Que los nobles que quedan se denominan aristócratas, los meten en una asamblea junto a los burgueses, digamos, y no se aguantaban porque la nobleza se quejaba de los burgueses o los aristócratas se quejaban de los burgueses y los burgueses de los aristócratas. O sea, pensé, los aristócratas les parecían muy creídos y los mercaderes les parecían como muy levantados en términos muy colombianos, ¿cierto? No se entendían entonces el presidente de la asamblea que dijo un momento. Los de la aristocracia se sientan a la derecha y los de la burguesía se sientan a la izquierda para que no peleen. Y ahí empieza a acuñarse lo de la izquierda y la derecha, ¿cierto? Y se les atribuye un color. Esto es en Francia. Entonces, a los de la derecha se les va a atribuir el color ¿qué? Azul, a los de la izquierda se les va a atribuir el color rojo y en la mitad es blanco. Por eso la bandera de Francia en la mitad es blanca, un lado es rojo y otro lado es azul, ¿cierto? Representa la asamblea y el discurso de izquierda y derecha que empieza a surgir por allá después de la Revolución Francesa. ¿Listo? En Colombia fuimos poco creativos y nos trajimos digamos, el rojo y el azul. El rojo eran los liberales y el azul los conservadores, la izquierda y la derecha y todavía seguimos hablando de ese tipo de cosas. ¿Listo? De eso sí hay videos explicativos en mi TikTok, varios. Entonces, era como artificialmente creado todo el poder. ¿Listo? Pero los burgueses se empiezan a deprimir, ¿saben ustedes? ¿Por qué se empiezan a deprimir, profesor? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de deprimirse? Pues porque, ¿dónde podía ganar más un burgués? ¿Sentado allá en la asamblea? ¿Sentado a la izquierda de la asamblea? ¿O podía ganar más comerciando? ¿Dónde había más plata? ¿Allá haciendo ley o comerciando? Comerciando, claro. Hoy no. Hoy hay más plata sentados en el o sin sentarse en el Congreso. ¿Listo? Pero en esa época había más plata en el mercado, precisamente porque como acababan de quitar todos los privilegios de la corona, pues el objetivo de los burgueses era aumentar los impuestos. ¿Listo? Por lo tanto, los burgueses que entran en depresión dicen, nosotros nos tenemos que ir del Estado, el Estado no es buen negocio. No es buen negocio desde ningún punto de vista y como no es buen negocio el Estado, tenemos que irnos del poder sin perder el poder. ¿Qué hace usted para irse del poder sin perder el poder? Dígame. Siglo XVIII. Si usted se tiene que ir del poder sin perder el poder, ¿qué hace? Y si dice que nombra un amigo, pérdidas totales, ¿cierto? Si nombra un amigo, un representante, un conocido, un familiar, pérdidas totales. No hay nada peor que hacer negocio en familia. O sea, si le ha prestado plata a la familia, eso no se lo pagan otra vez, ¿cierto? Y tampoco dejar un amigo. Piensen en la historia reciente en Colombia, ¿cierto? ¿Se acuerdan Uribe cuando le dijeron que no podía haber una segunda reelección? Entonces, el que dijo, voy a dejar un amiguito. Y dejó a su amiguito que era Santos. ¿Qué tan amiguitos estuvieron después del tiempo? Pues cero amiguito, ¿cierto? O sea, ya no se querían, ya no se querían. Pero a ese señor Uribe, claro, a Uribe le costó 4 años entender dónde podía tener más poder. Uribe luego se volvió, ¿qué? ¿Se acuerdan? Senador. Y fue lo mismo que hicieron los burgueses. Los burgueses dijeron, antes de irnos del poder, dejemos escritas todas las leyes. Y el Estado de Derecho significa que prima la ley escrita. O sea que somos social porque funciona de esta manera y en este modelo social prima la ley escrita. Y la ley escrita era inmodificable. Por lo tanto, los burgueses dicen, me voy a ir del poder sin perder el poder. No nombren un amigo, eso no sirve para nada. Escriben la ley. Porque si usted escribe la ley, pues eventualmente, ¿qué? Se puede ir sin tener susto de nada. ¿Clarísimo? Los congresistas, ¿ustedes qué creen? Que los congresistas les duele mucho pensar en si la gente tiene un salario mínimo o no. No, no le importa. ¿Por qué? Porque hay una norma escrita que dice que anualmente, pase lo que pase, hay que subirles el salario lo que quieran.
¿Listo? Y eso se dejó escrito desde la Constitución. Entonces, en la Constitución se estableció ello y como se estableció ello, pues anualmente digamos, el presidente está obligado a subirles el salario, ellos felices, felices. Claro, note que la mayoría de delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente en el 91 venían ¿de dónde? Del Congreso, ¿cierto? Y muchos de ellos pasaron a ser nuevamente congresistas. Entonces, si usted se da cuenta, los burgueses crearon un modelo súper increíble, que cuál es el Estado de Derecho. ¿Y qué significa el Estado de Derecho? Que prima la ley escrita sobre cualquier cosa. Y si usted se para de cabeza, no pasa nada. Porque haga lo que haga, la ley escrita va a primar, porque ellos son los que mandan. Y ahí es donde se abrogan todas las condiciones que tienen. Y es un invento del siglo XVIII que nosotros trajimos en Colombia y hasta el 2025 estamos entendiendo qué significa el Estado de Derecho. ¿Cómo les parece esto? ¿Chévere el origen o no del Estado de Derecho? Del poder del legislativo. Chévere, ¿no? La gente cree que un Estado de Derecho es que priman los derechos, eso es falso. En el Estado de Derecho es que prima la ley escrita y el legislador es superpoderoso, fin, es que ya, listo, no es más. Ese es el Estado de Derecho, el Estado de Derecho que existe desde el 91, pero que, digamos, la gente no entiende muy claramente. Y esto, digamos, si usted entiende el Estado de Derecho, empieza a entender qué es lo que pasa con los sujetos de especial protección constitucional. Entonces, demos un paso adicional. Ujú. Del, claro, Fernando dice, hacen las leyes para su propio beneficio. Los burgueses hicieron leyes para su propio beneficio, claro. Entonces decían, solamente pueden votar los hombres con dinero, solamente pueden hacer esto, solamente pueden hacer lo otro, hacen para su propio beneficio, lo hicieron los burgueses en el siglo XVIII para su propio beneficio. Se supone que hoy nadie puede legislar para su propio beneficio porque hay impedimentos y recusaciones. Y hoy, si usted ve que tramitan un proyecto de ley y que un congresista va a legislar para su propio beneficio, pues usted va y lo recusa. ¿Usted sabe cuánta gente está pendiente de los proyectos de ley que aprueban en este país? Casi nadie. ¿Listo? Casi nadie. Bien. Y eventualmente casi nunca funciona eso de la recusación porque la gente no está pendiente, aunque podría existir, ¿cierto? Podría existir esa posibilidad. Muy bien. Pero ¿de qué viene de ese apellido? Del apellido se desprende este segundo elemento, que es que el Estado de Derecho, que viene desde el siglo XVIII, se va a enfrentar en el siglo XXI al Estado constitucional y a los principios constitucionales que empiezan a sugerir la existencia de sujetos de especial protección constitucional. Qué interesante. Vamos a hacerlo de una manera práctica. ¿Listo? A mí me gustan las cosas prácticas. Imagínense a estas horas ustedes tomando clase. ¿No les impresiona? ¿O normal? ¿O están viendo Netflix y tienen esto por ahí reproduciéndose y ya? Imagínense. Ve y verá. Lo que pasa es que viene una malinterpretación del último tema, el interés general. ¿Se acuerdan que nos faltaba hablar del interés general? Se supone que cuando usted termina este esquema, ¿cierto? Cuando usted termina este esquema, se materializa el interés general. Y aquí hay un tema de la generalidad y la excepción. ¿Cuál es el gran problema que deviene, digamos, del Estado de Derecho? El Estado de Derecho, el gran problema que viene de aquí es de dónde se entiende la generalidad. Y casi siempre la generalidad se entiende de quién hace la ley. Díganme en general, ¿quiénes hacen la ley? Características generales y objetivas de quienes hacen la ley. No digan que corruptos, porque eso, pues no es como tan objetivo, ¿cierto? Un ejemplo, hombres. La mayoría de los que hacen la ley son hombres. Vea, Viviana Quintero está tachando ahí nuestra pantalla. Entonces, hombres, más objetivo, ambiciosos, no es tan objetivo. O sea, que la excepción, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la excepción de hombres? Las mujeres y los intersexuales. Mujeres e intersexuales. ¿Quién es una persona intersexual? Saben ustedes que se habla de LGBTIQ. La I hace referencia a lo que hace muchos años se hablaban como hermafroditas, ¿cierto? Eso es una persona intersexual. Antes se llamaba hermafrodita, ¿cierto? O sea que
si la generalidad de los que hacen la ley son hombres, pues eventualmente van a tener más puntos que las mujeres o los intersexuales. Pero no hay una única variable, hay más. O sea, decían clase alta, decían hace un ratico por acá. O sea que ¿quién está en la excepción? La clase media y la clase baja. Bien. Entonces, esto es de sumar puntos. Y entre menos puntos tenga usted, usted se vuelve más fácilmente un sujeto de especial protección constitucional. Entonces yo le digo, usted es un hombre de clase alta. Quizás no necesita menos protección constitucional desde la generalidad que un intersexual de clase baja. ¿Listo? Porque a esta persona le toca un poquito más difícil. La vida es más difícil. ¿Bien? A un intersexual, lo que antes denominaban hermafrodita, y pobre, la vida es más difícil. ¿Cierto? Porque la ley o el Estado de Derecho no está creado para esa persona. Quienes hacen la ley ni siquiera piensan que eso existe porque no lo conocen. Y eso va empezando a limitar un poco, digamos, el ejercicio de derechos. Otra, ¿quién? Otra característica, ¿cuál? Otra sí objetiva. Hombres, clase alta, ¿cuál otra? Interesante. Esa palabra cada vez está más problematizada, ¿cierto? No sé si haga referencia a capacidad y discapacidad, ¿cierto? Que vamos a ponerlo así porque ya no se usa, ese término ya no se utiliza, ¿cierto? Sino que se utiliza necesidades especiales, especiales o talentos excepcionales, ¿vale? Entonces, ¿qué es? La generalidad de quienes hacen la ley son hombres de clase alta sin discapacidad. O sea, ese término cada vez está más problematizado. Ajá. Y luego usted pone, la excepción son mujeres de clase media o con una discapacidad. Entonces, ciego, ¿cierto? Es sordo, sordo ciego, pues la vida es más difícil. Pero no solamente de necesidades especiales, también de talentos excepcionales. ¿Quién es un talento excepcional? El que es más pilo que otro. Bien. Piensen en el colegio. ¿A quiénes le hacen bullying en un salón de clase? ¿A quiénes? Al que tiene más limitaciones y también a quién? Al que es más que inteligente. A mí incluso me hacen todavía bullying. En TikTok me hacen bullying. Porque me dicen que soy ñoño, nerd o lo que sea. Pero a mí me gusta que me digan pilo. Me emociona. Ya no sufro por eso. Pero ¿por qué le hacen, digamos, bullying a quien tiene limitaciones o a quien es muy avanzado? Precisamente porque ninguno de ellos está pensado dentro del parámetro de normalidad que construye el Estado de Derecho, porque, digamos, quienes hacen la ley no son ni muy inteligentes ni muy limitados, son promedio. Hay gente, ¿cierto? Entonces, como son promedio, en un salón son promedio, incluso los profesores callan al juicioso y rajan al vago. O sea, este salón no es para usted. Bien, pero no es lo único. Podemos tener otras variables. ¿Como cuáles, profe? Ah, note por ejemplo la que dijeron ahí, blancos. Voy a ponerlos también entre paréntesis porque son más bien mesticitos. Digamos, pues todos somos mestizos, criollos, digamos. ¿Cierto? Entonces usted puede poner aquí indígenas, negros, afros. Negro y afro es distinto, ¿no? O sea, yo antes decía todo el mundo afro. Y entonces una profesora, compañera muy amiga, hace poco me regañó, hace poco no, ya hace muchos años me pegó un regaño y me dijo, yo no soy afro, yo soy negra. Y le dije, ¿cómo así? ¿Negro no está mal dicho? No, negro está mal dicho en inglés, pero yo soy negra, porque afro son que vienen del África y mi familia no viene del África. O sea, nosotros, toda nuestra descendencia es de aquí de Colombia. Y yo, interesante, ¿cierto? Rom. Muy bien, que dice Javier López. Rom, que son considerados como gitanos. Y uno dice, ¿dónde están los rom? Difícil, palenqueros, ¿cierto? Palenqueros, los palenques cada vez se desocupan más. Bien, los raizales. En Colombia existe una curul para para el Congreso, para raizales. Y quienes hacen la ley los entienden tan poco y que no han sido capaces de aplicarla, o sea, de reglamentarla para que funcione. Y lo peor que usted puede decir es etcétera, porque eso invisibiliza, pero
Para efectos prácticos aquí pongamos etcétera. O sea que note, si usted es hombre de clase alta, sin discapacidad y blanco, usted puede ser presidente de la República. Puede ser presidente de la República. Pero si usted es un intersexual de clase baja, sordo, ciego y palenquero, la gente no vota por usted. ¿Y por qué no vota por usted? Porque es que la gente está acostumbrada a pensar que esto es el interés general. O sea, la gente está categorizada en esta dinámica. Y como la ley en su mayoría está pensada para estas personas, es que si usted es hombre de clase alta, sin discapacidad y blanco, su vida es fácil, ¿me entiende? O sea, usted puede ser presidente de la República, no, no lo dude. Pero para estas personas es más difícil. O sea que para estas personas, ellos, al mezclar, ¿cierto? Al conjugar diferentes características, son los que se denominan sujetos de especial protección. ¿Y por qué son de especial protección? Porque la jurisdicción constitucional, la tutela, las acciones de los que vamos a hablar en un rato, toda esta, digamos, comprensión de diferentes variables hace que usted solo no lo va a lograr, que usted necesita una tutela para que un juez le dé un empujón. Y es triste, pero es lo que hay. Y es lo que hay que viene el Estado de Derecho, del poder supremo de la ley y que quien hace la ley pues establece los parámetros de normalidad. Otra por ahí, estudios. La mayoría de congresistas son profesionales especializados. Dígame usted, ¿cuál es la mayor categoría en la carrera administrativa a la cual usted puede acceder? Asesor, bueno, sí, pero la más es profesional especializado. Porque ¿quién escribió la ley de la carrera administrativa? Pues profesionales especializados. Y ellos piensan que es el inicio y el fin. ¿Sí es claro? Entonces, la mayoría son profesionales especializados. Así que si usted está muy abajo o usted está muy arriba, usted va a tener problemas. Entonces, si usted está muy abajo, entonces usted es analfabeta. Vamos por aquí. Analfabeta. La vida le es difícil, ¿cierto? Pero si usted tiene apenas primaria, la vida también le es difícil, aunque si usted tiene otras variables, de pronto es senador, ¿cierto? Pero con solo primaria, usted debería sumar. ¿Por qué sumar puntos? Si usted es hombre de clase alta, sin discapacidad blanco y con primaria, tiene más puntos que debilidades, ¿cierto? Pero si usted eventualmente es intersexual, de clase baja, digamos afro y tiene primaria, pues no va a hacerse nada, por ningún motivo. O por lo menos dentro de la comprensión extraña que tenemos en Colombia. ¿Listo? Por eso la importancia de los sujetos de especial protección constitucional. Analfabeta primaria, apenas bachillerato. La vida también es difícil. Bachillerato. Lo siguiente, técnico y tecnólogo. Complicado. Profesional sin especialización. Difícil, ¿cierto? No es tan fácil. Difícil. Si tiene especialización, ahí va bien. Pero si se excede, empieza a salirse del parámetro de normalidad. Entonces, maestría, ¿cierto? Doctorado, PhD. Postdoctorado, PhD. Pues menos. La vida le es difícil, ¿cierto? O por lo menos un poquito más difícil. Y si nosotros vemos el parámetro de normalidad estaría en tener una profesión y una especialización. No nos digamos mentiras, en la carrera administrativa es lo mismo tener una especialización que tener un doctorado. Los dos son posgrados, ¿sí o no? Y es lo que hay. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Otra. ¿Cuál? A ver, alguna que se me haya pasado y no les haya escrito acá. La religión, muy bien. Católicos. El presidente de la República tiene que ser católico, o por lo menos aparentar. El día de las elecciones, ¿a dónde va el candidato? A misa. Tiene que meterse a misa, tiene que verlo el cura.
Tiene que saludar al Papa, ¿bien? O sea, tiene que verse allá. Porque la ley es tan cruel que la misma ley habla de católico y no católico. Bien. O sea, por ejemplo, en matrimonios, todas las normas sobre reconocimiento de matrimonios. ¿Listo? Y esos reconocimientos de matrimonios que implican. Entonces, implican católico y no católico. Y dice, y de los no católicos vamos a probar unos poquitos. En Colombia hay como 9.000 credos o confesiones religiosas, pero solamente 14 están reconocidas o tienen personalidad jurídica. Bien, mm, no sé. Se aterra la gente porque en la Segunda Guerra Mundial dice que exterminaron judíos, ¿cierto? Y es verdad. Y el problema es que en Colombia la iglesia judía no tiene personalidad jurídica, ni la budista, ni la musulmana, ni nada por el estilo. O sea que, aunque, digamos, hubo un holocausto en contra de estos grupos poblacionales, en Colombia carecen de derechos, desde una perspectiva religiosa. Tenaz, ¿no? Y ahí es cuando usted se puede casar desde ese, digamos, desde ese rito, pero Colombia no lo va a proteger. Un tema chévere que dicen ahí, la familia del pesebre, o sea, la familia tradicional. Claro, la familia tradicional. ¿Cómo así, profesor? Claro, mamá, papá e hijos, y ojalá que el hijo sea, el primogénito sea varón y monito como el niño Dios en el pesebre. ¿Listo? ¿Cuál sería la excepción? El típico problema de todos nosotros, o jóvenes como yo. La primera pregunta es, ¿usted está soltero? ¿Cierto? Y las tías empiezan, que empiezan a decir las tías, ¿cuándo se va a casar? ¿Que lo va a dejar el tren? ¿Cierto? Y bueno, la gente ahí más o menos se casa, está en unión marital de hecho. Y dicen, pero la unión marital de hecho, ¿qué es eso? Contraiga matrimonio. Y la gente dice, ay, bueno, matrimonio. Pero matrimonio, ya casados, ¿cuándo van a tener un hijo? Y usted tiene un hijo y después le dicen, ¿y cuándo el segundo? O la parejita, o divórciese, ¿cierto? Entonces usted es divorciado, peor, ya, tenaz, listo, dentro de esta concepción. Bien, soltero, unión marital de hecho, matrimonio, divorciado, padre o madre soltero. Y eso hace que la excepción lleve a que aquí haya un sujeto de especial protección. El presidente de la República tiene que, ¿qué? Que mostrar su familia tradicional y salir con su esposa y sus hijos. Bien, con su esposa y sus hijos. James dice que bilingüe. Los congresistas son cero bilingües, ¿cierto? Hágales un examen de inglés y verá que se rajan. Y sabe que se puede hacer también un examen de constitucional y creo que se rajan más. ¿Listo? A mí me encantaría algún día poder hacer un examen de derecho constitucional a esa gente. A ver qué pasa. No sé, un examen que les hago en pregrado a mis chinos, a mis estudiantes, a ver qué pasa, ¿cierto? Y con eso, a ver qué sucede. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Interesados o no? O sea que note esto tan valioso, porque si usted tiene estas características, está considerando entonces que la generalidad implica que, ¿se acuerdan el interés general? Eso es la malinterpretación que viene desde el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho empieza a decirle, hay que primar el interés general, pero hay una malinterpretación que sugiere que este es el interés general. Entonces dice que el interés general son hombres de clase alta, sin discapacidad, blancos, profesionales especializados, católicos, con familia tradicional. Dígame qué presidente de la República no cumple este parámetro. Lo cumplen. O si no, el 99% de las características. Pero dígame, ¿quién va a votar? ¿Cierto? O sea, es que la gente está tan acostumbrada a este parámetro de normalidad que incluso terminan excluyendo aún más claramente a todas estas personas. Y eso es grave. Y es grave porque precisamente por eso la jurisdicción constitucional hace un llamado a que estas personas tienen que garantizarse a través de la tutela. O sea, si no fuera por la acción de tutela en este país, estas son problemáticas. Entonces, Dubán, el interés general prevalece sobre el particular, claro.
Pero el gran problema es que el interés general ha sido mal interpretado desde el Estado de Derecho, porque la generalidad se malinterpreta desde esta perspectiva. ¿Sí me entienden? O sea, entonces, piénsenlo. Si la mayoría de los que hacen la ley cumplen esta generalidad, pues ellos creen que están beneficiando al interés general. Bien, pero la pregunta es, ¿realmente están beneficiando al interés general? Y la jurisdicción constitucional dirá, no, porque la generalidad es un cúmulo de excepciones. Y donde usted ve protección para este tipo de situaciones no es a través del legislativo. O sea, la mayor cantidad de protección para estos temas excepcionales es a través del derecho constitucional, es a través de la acción de tutela, es a través de la Corte Constitucional. ¿Listo? Y ahí es cuando funcionan los principios constitucionales aplicados a estas personas específicas. Pero es muy extraño pensar, dentro de esta lógica, que los sujetos de especial protección constitucional van a tener garantías por parte del Estado, porque no va a pasar. No va a pasar dentro del Estado del legislativo, porque es una generalidad distinta. Y ahí es cuando surgen como importante otras acciones, como la acción de tutela, que en últimas ha permitido el reconocimiento amplio de derechos en este país. Si no fuera por la Corte Constitucional en este país, yo les digo una cosa, eso va a ser tema del jueves, pero viviríamos todavía en el medievo, porque la Corte Constitucional es la que ha ampliado, digamos, la gama de protección jurídica que hay en Colombia. ¿Qué tal está acá? A ver, otras dos antes de cerrar esto. La edad, muy bien. En promedio, los congresistas tienen entre 40 y 60 años. O sea que sujetos excepcionales, digamos, o sujetos de especial protección serán niños, niñas, adolescentes. O sea, a estos sujetos les toca difícil. Jóvenes, adultos jóvenes. O sea, no hay nada más tenaz que un adulto joven. ¿Por qué? Porque va a buscar trabajo, se gradúa con esfuerzo de su universidad y va a buscar trabajo. ¿Y qué le piden al adulto joven? Experiencia. Yo sigo siendo adulto, pero ya no tan joven, pero sigo siendo medianamente joven y a veces no confío en la gente joven. ¿Sí me entienden? Entonces uno lo ven joven, ya no me pasa tanto, por eso me dejé la barba, ¿saben? Digamos, la barba me hace ver un poquito más grande. Y la gente como que confía un poquito más, pero yo empecé a ser profesor universitario a los 20, 21 años. Yo ya estaba graduado en esa época, 21 años, ¿ustedes creen? La gente me la montaba, porque un adulto joven es difícil, bien, es difícil esa característica, bien, pero también si nos vamos al otro extremo. Entonces, un adulto entre 40 y 60, pues bien, pero si usted está como adulto mayor, ¿qué empieza a pasar? Ya no va a conseguir trabajo tampoco, porque está fuera de ese parámetro normalizado. ¿Listo? Y el último que mencionan insistentemente allí, la orientación sexual. La mayoría son heterosexuales. ¿Listo? Ese ejemplo de Rafael Enrique, donde viven, tiene que ver con clase alta. Heterosexuales. Entonces, la excepción, ¿cierto? Dentro de los heterosexuales pueden ser los homosexuales y los bisexuales. ¿Vale? Claro. O sea, y eso tiene todo el sentido. Es como, no sé, la típica conducta bochornosa del niño que le tiene que decir a los papás, papá, soy gay. Y uno dice, ¿por qué lo tiene que hacer? Si una persona heterosexual no tiene que justificar su orientación sexual. Pero ¿por qué esa persona que es homosexual o bisexual tiene que justificar su orientación sexual ante su círculo social? Porque está fuera de la generalidad. Y al estar fuera de la generalidad, la gente le exige más. Como que tiene que justificar por qué es diferente. Y eso es complicado. Otra, muy bien, Rafael, la voy a poner aquí para que no se me olvide. Claro, no es lo mismo estar en la ciudad porque la generalidad es que están en la ciudad y esto está en el campo. El campo se está desocupando. Bien, digamos, ya no es una opción para muchas personas estar en el campo, estar cultivando, ya no es una opción. Y como para muchas personas no es opción, lo abandonan. Y muchos papás campesinos le dicen a sus hijos, ve, intenta ir a la ciudad para tener más oportunidades.
Y quizás el Estado de Derecho lleva a que hayan más oportunidades. Y con esta lógica es que surgen los sujetos de especial protección constitucional. ¿Quién es un sujeto de especial de protección constitucional? El que tiene menos puntos. ¿Y por qué va a tener menos puntos, profesor? ¿Cierto? Digamos, ¿por qué va a tener menos puntos? Pues porque el parámetro de normalidad establecido por el Estado de Derecho no le permite tener más posibilidades. Tenaz, ¿no? Pero chévere, eso es interesante decir. O sea que note aquí, por ejemplo, el CISBEN hace parte, digamos, de la clase alta. Algunos dicen universidad privada, universidad pública, eso no me suena porque hay universidades privadas muy malas, ¿cierto? Eh, pero sí de clase alta. A veces, entre más posibilidad económica, mejor educación puede tener usted, que es también problemático, ¿cierto? Eh, y lo que, digamos, empieza a organizarse, algunos dicen que si la apariencia física, pues la verdad que los congresistas no es que sean muy agraciados, ¿cierto? No sé. Entonces no le metería aquí, ¿cierto? Allá Juliana se arrepintió de su aporte. No los metería aquí. Pero bueno, eso puede ser como otra variable en otra parte. Pero si usted ve, la generalidad es un presidente de la República. ¿Quién es un presidente de la República? Un hombre, digamos, o históricamente eso es lo que ha demostrado. Históricamente se ha demostrado que digamos, los presidentes de la República son los que cumplen o toda la generalidad o la mayor cantidad de puntos de la generalidad. Hombres de clase alta, capacitados, blancos, profesionales especializados, católicos con familia tradicional que la muestran, edad entre 40 y 60, heterosexuales y de la ciudad. ¿Listo? Y eso representa una problemática. Esto es la mayoría de congresistas. A las personas que están aquí, ¿cierto? Les es más difícil. Entonces piense lo difícil que va a ser para una persona la vida si es intersexual, de clase baja, ciego o sordo, es palenquero o raizal, es analfabeta, no sé, no católico, satánico, yo qué sé. Bien, madre soltero, bien, adolescente o adulto mayor, anciano, y lesbiana, y campesina, tenaz. Esa persona le es difícil desarrollarse plenamente. Y la opción que tiene para desarrollarse está en el tercer punto que les prometí al comienzo. ¿Se acuerdan cuál es el tercer punto? La gestión de conflictos. ¿Cuál es la estrategia para gestionar o darle mayor oportunidad a estas personas? Y está en la gestión de conflictos, ¿cierto? Que la gestión de conflictos en últimas, listo, eh, ahí está, ¿cierto? ¿Cómo gestionar? Algunos me dicen, pero X persona tiene primaria, claro, pero noten que es que tiene los demás puntos. Entonces me dicen, no, una persona solamente tiene primaria, pero tiene muchos más puntos. Es que es la mayor cantidad de puntos. ¿Listo? Entonces note aquí, probablemente en el sujeto que están pensando es hombre, de clase alta, sin discapacidad, blanco. Tiene aquí un punto menos, pero puede ser católico, con familia tradicional, de edad entre 40 y 60, heterosexual, y de la ciudad, no es propiamente tan lejano. ¿Sí o no? As de col, o sea, que suma la mayor cantidad de puntos. Pero si usted tiene muy pocos puntos, la vida le es más compleja. Y eso es un sujeto de especial protección constitucional. El que está en la excepción, no con una variable, viéndolo desde diferentes variables. ¿Listo? ¿Cómo les va pareciendo el tema? ¿Chévere o no? Ahí explica en gran parte qué es los principios constitucionales y de dónde surgen los sujetos de especial protección. Si usted ve la jurisprudencia de la Corte Constitucional, vamos a profundizar notablemente en ello el jueves, ¿cierto? Pues la jurisprudencia de la Corte Constitucional es la que le ha reconocido mayor cantidad de derechos a mujeres intersexuales, a la clase media y la clase baja, ¿cierto? A los sujetos con necesidades especiales y talentos excepcionales, ¿listo? A los indígenas, negros, afro, rom. Es la jurisprudencia constitucional la que llega, pero no propiamente es la ley. La ley no piensa en estas personas.
sea, si no sé, alguna vez la Corte Constitucional le dijo al Congreso, legisle a favor de las parejas del mismo sexo, que sean familia. Y el Congreso nunca hizo nada, tuvo que la Corte Constitucional generar unas interpretaciones para garantizar estos derechos de estas personas. ¿Listo? Y ahí es donde el derecho constitucional toma especial fuerza en este momento en particular. ¿Y por qué especial fuerza? Porque el derecho constitucional es el que permite avances sociales reales y no meramente leyes que piensen en un interés general problematizado desde el Estado de Derecho. Chévere, ¿no? Y ahí es cuando a nosotros nos surge el debate, bueno, ¿y cómo pasar entonces la gestión de conflicto? ¿Cómo pasar la gestión de conflicto? Uf, qué tema, ¿no? ¿Cómo les va pareciendo? Eso es lo que sigue denominando como techos de cristal. O sea, entre más puntos tenga usted, más necesidad tiene que fortalecerlo. Hace años ya estábamos con una clase así de constitucional. Los estudiantes me dijeron, profe, láncese al Senado. Y yo le hice caso y nos lanzamos ahí por el único partido que no cobraba y no, pues yo no tengo rosca en nada de eso. Nos lanzamos, yo les decía, pero no vamos a ganar. Y no vamos a ganar, ¿por qué? Porque no tenemos suficientes puntos. Ellos decían, profe, vamos a lograrlo, bla. El Congreso no es la vía para lograrlo. Porque en el Congreso la gente busca la mayor cantidad de puntos posibles aquí, ¿cierto? La mayor cantidad de puntos. ¿Listo? La jurisdicción constitucional es en la que se pueden generar otras posibilidades bastante geniales. Los jueces, las cortes, los magistrados, que ojalá no pierdan este rumbo. Porque lo que debe derivarse en última instancia es que usted tenga la posibilidad de gestionar los conflictos. ¿Cómo así gestionar los conflictos? Claro, buscar la manera en que cada uno de los sujetos de especial protección constitucional tenga la posibilidad de ascender dentro del Estado social. Y es cuando aparecen las acciones. Entonces pensemos, aquí podemos poner por lo menos dos columnas y cuatro filas. Entonces note acá, si usted dice, ajá, si usted dice lo siguiente, todo esto está escrito en alguna parte, o sea, ni siquiera estas son diapositivas, ¿no notan que yo la estoy escribiendo como a medida que charlamos? Y lo estoy haciendo con lo que ustedes charlan. Pero todo esto lo tengo escrito en alguna parte. Pongan en Google Juan Sebastián Perilla y Juan Sebastián Perilla y les van a salir montones de investigaciones de cada uno de los temas que yo estoy dando clase aquí a investigaciones. Porque yo no dicto de nada, de nada. Yo no dicto nada que yo no haya escrito, porque eso es una estafa. O sea, yo no he investigado sobre un tema, pues no que voy a dar de clase, pues muy difícil. Entonces, todo lo que yo hablo aquí está escrito en alguna parte. Ponga Juan Sebastián Perilla y uff, le salen toda cantidad de libros gratis. Los únicos que no son gratis son un par de libros de texto de los estudiantes que están en papel, ¿cierto? Pero el resto casi todos son gratis. Bueno, muy bien, pero los de papel pues no pueden ser gratis porque no los puedes crear. Bueno, pero los puede comprar por Mercado Libre y son todos muy baratos. Lo que sucede entonces es que para que estos sujetos materialicen sus derechos, nosotros vamos a necesitar entonces clasificar los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos los clasificamos en tres generaciones, eso es muy de acá. Listo, eso es muy de acá. La generación uno, que nosotros denominamos como fundamentales, que son los mínimos, ¿sí se acuerdan? Entonces decimos, para que esos sujetos de especial protección o cualquier sujeto que no tenga los derechos humanos como fundamentales, pues tiene una acción y va a gestionar sus conflictos a través de qué? Pues de la acción de tutela. Eso también le preguntan mucho, acciones. Entonces tiene que ver cuál es el derecho y cuál es la acción. Ya luego hay unos que no son tan fundamentales, bien, que usted puede vivir sin ellos, pero que le ayudan a ascender, los que ascienden, si se acuerdan, los que ascienden. Entonces, esos que ascienden, pues son los sociales, como la familia, los económicos y culturales. Entonces ahí es cuando usted dice, ah, claro, ahí está la acción de grupo. Bien, que la acción de grupo es la que va a responder esos derechos sociales o económicos. Que usted tuvo un daño y todos tuvieron un daño, o hubo un grupo que tuvo un daño, ah, pues ahí hay una acción de grupo para que todos exijan la indemnización. Bien, o ahí aparece ya también, empieza a aparecer la jurisdicción ordinaria. ¿Listo? Jurisdicción
ordinaria de los diferentes procesos que aparecen, aunque eso no es propiamente constitucional. Y finalmente, la generación 3, que son los derechos colectivos y del medio ambiente. Y los derechos colectivos y del medio ambiente pues van a representar la acción popular, que es para proteger precisamente esa, digamos, interés más allá, aunque además de la acción popular también está la jurisdicción ordinaria, aunque eso no es constitucional y no creo que les pregunten eso porque eso es muy, digamos, técnico. Esta clasificación, ¿qué es lo que implica? La clasificación en tres generaciones implica que no todos los derechos pueden ser materializados al mismo tiempo. Es como si cuando el Estado colombiano se demoró un montón en traer los derechos humanos a Colombia. Piensen que los derechos humanos son del 48 y en Colombia empezaron a tomar fuerza en el 91. Y cuando llegan en el 91 dicen, ah, pero es que yo no le puedo garantizar derechos humanos a todos y tan rápido. Y como no le pueden garantizar derechos humanos a todos y tan rápido, pues es cuando empiezan entonces a qué? A decir, primero los fundamentales que tienen aplicación inmediata y protección preferente, luego otros sociales, económicos y culturales que, bueno, esperemos que funcionen. Si no, pues la gente podría vivir sin ellos, pensarán, y finalmente los colectivos y el medio ambiente. Esto en la actualidad tiene una problemática importante y es que ya no está tan dividido. Entonces, un derecho colectivo del medio ambiente se puede volver sin ningún problema un derecho fundamental por conexidad. Entonces, si la no garantía de alguna de estas generaciones afecta una generación superior, pues ahí se vuelve fundamental. Por ejemplo, típico caso, digamos, del medio ambiente, es que están contaminando el medio ambiente, suponen en riesgo mi salud o ponen mi vida. Ah, pues entonces por conexidad vamos a proteger a través de la acción de tutela el medio ambiente para garantizar la vida, ¿cierto? Y estos temas de salud. Y así es como eventualmente funciona. Aunque esta clasificación cada vez está siendo más problematizada. Por ejemplo, en el tema de los animales que ya no son considerados como bienes, sino como seres sintientes. Y al ser considerados como seres sintientes durante mucho tiempo se dijo, ¿corridas de toros sí o no? Y desde esta perspectiva, en la antigüedad se decía, las corridas de toros protegen un derecho cultural, ¿cierto? Los animales son un derecho del medio ambiente, ¿cierto? Son un modelo, son un derecho del medio ambiente. Y por eso durante mucho tiempo se permitían las corridas de toros porque lo cultural se supone que primaba sobre el medio ambiente. Hoy esto ya no está tan claro, ¿cierto? Porque en el caso, por ejemplo, de los animales, al ser considerados seres sintientes, hay que garantizarles unos mínimos y la Corte Constitucional ha establecido sistemáticamente la importancia de garantizar los mínimos. Y eso hace que quizás a futuro podamos empezar a pensar en estos derechos, digamos, fundamentales para seres sintientes, aunque eso todavía está problematizado. ¿Listo? Pero lo que hay a hoy es esta estructura artificialmente considerada que cada derecho va a tener una acción, cada derecho va a tener una acción, cada derecho va a tener una acción, pero lo que sí es cierto es que esas acciones pues tienen que reevaluarse porque ya no todo es blanco ni negro, hay muchas variables. Si a usted le interesa, por ejemplo, aprender sobre derechos humanos o derechos fundamentales, ponga en Google Juan Sebastián Perilla, derechos fundamentales y le va a aparecer, no sé, protesta social, derecho al amor. Hay muchas investigaciones que yo he hecho sobre el tema. Pues en últimas, los profes vivimos de escribir. Y si le interesa derechos de los animales, acaban de publicar en España un artículo súper genial sobre derechos de los animales de mi autoría. ¿Listo? Derechos, seres sintientes, perilla. Se los voy a dejar aquí. Y en este último artículo de los derechos de los animales como seres sintientes, espero lo disfruten mucho, ¿cierto? Porque en este particularmente, les voy a dejar aquí el link, ¿cierto? Les explico esta dinámica de la diapositiva. ¿Cuál es la categoría entre las diferentes generaciones de derecho y cómo hoy se han reinterpretado para garantizar tendencias novedosas o posibilidades distintas? En consecuencia, si nosotros volvemos a, a nuestra lista de contenidos, la lista de contenidos en torno a los principios constitucionales empieza a sugerir que lo primero que hay que entender en el derecho constitucional es el modelo de Estado. Si usted entiende el modelo de Estado, ya tiene un avance súper genial. ¿Listo? Entender que tenemos un nombre que es social, que se diferencia del socialismo, del capitalismo, del comunismo, y un apellido que es de derecho, que prima la ley escrita. ¿Listo? Esa ley escrita
¿cierto? Esa ley escrita tiene algunas posibilidades importantes de considerar, y es que puede tener una mala interpretación del interés general, caso en el cual surgen los sujetos de especial protección constitucional como una excepción. Y esa excepción no encontrará su garantía a través de la ley escrita tradicional, sino que la excepción encontrará sus garantías desde la jurisdicción constitucional. Y es cuando para ello sistematizamos los derechos en tres generaciones con acciones distintas, de alguna u otra manera propendiendo por la garantía desde y para la realidad de estos temas. Y con esto, aprovechando que no hicimos receso, hemos llegado al final de esta sesión orientadora sobre los principios constitucionales, donde la idea para un examen no es que usted aprenda todos los artículos de la Constitución de memoria, sino que aprenda esquemas claros para saber cómo funciona el Estado social, al mismo tiempo, cómo se interpretan o se entienden los estados de derecho y, en últimas, qué acciones tenemos para garantizar estos estados de derecho. Así que bueno, cumpliendo con la lista de contenido sugerida, hemos llegado al final de nuestro curso de principios constitucionales, así que tengan feliz resto de noche y que no olviden seguirme en alguna de mis redes sociales. Si me mandan un mensajito por ahí en el inbox o en un mensaje interno como profe, yo fui su estudiante, pues sería muy feliz de saber quiénes son mis estudiantes. Porque pasa que como yo no los vi aquí la cara, voy y me los encuentro por la calle y pues me daría vergüenza no saber. Me pasa mucho. Así que déjenme ahí su dato quiénes son y así, en últimas, podemos estar juntos, no solamente en este espacio de clase, sino en el día a día, porque la misión que tenemos como estudiantes, profesores y futuros funcionarios públicos al cual quieren acceder a través del concurso, pues es precisamente materializar la Constitución desde la práctica. Así que, o gente querida, un placer haber estado con ustedes. Cualquier cosa me escriben y que tengan feliz resto de noche.